sobre las glándulas salivales. Como ya habíamos mencionado en práctica, las glándulas, existen varios criterios para clasificar las glándulas y una de ellas es por su tamaño y también por su secreción. Los tamaños de las glándulas salivales mayores, donde tenemos a la parótida, la submandibular y la sublingual. Y las glándulas salivales menores que se encuentran dispersas en toda la mucosa oral. En cuanto a la secreción, vamos a tener glándulas, secreciones serosas, ¿no? O glándulas serosas, glándulas mucosas y glándulas mixtas. Las glándulas serosas van a tener una secreción serosa. ¿Qué significa secreción serosa? Que es una secreción abundante, ¿no? Fluida, sin color. Un favorcito. Sé que está haciendo un poquito de calor, pero ¿puede apagarlo el aire? Porque sí, acá está, me mata la garganta. Tengo que seguir. Ya, ok. ¿No? Una saliva serosa es abundante, fluida, rica en proteínas y muchas de ellas con función enzimática. En cambio, la saliva mucosa es una saliva viscosa, densa, poco abundante e inclusive tiene un color blanquecino. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora qué características histológicas tienen estas glándulas salivales. Muy bien. Las glándulas salivales, en este caso, son exocrinas. ¿Qué significa glándula exocrina, chicos? Fuera. ¿Qué secreta? ¿Qué secretan? Las glándulas endocrinas también secretan. Pero, ¿qué significa exocrina? Ubicación. Su ubicación. ¿De quién? ¿De la glándula? ¿Qué ubicación tendrán las glándulas exocrinas? ¿Cómo? Más a la zona cutánea. El páncreas tiene sus dos porciones, páncreas endocrino, y el páncreas exocrino está en el interior de nuestro cuerpo. ¿A qué llamamos, Doria, glándulas exocrinas? Hay cosas que no pueden olvidar, hijos, conocimientos elementales, que eso ya por alumna en su cultura médica, por favor, no podemos olvidarnos. Secreta más a la zona cutánea. A ver, alguien, ¿qué dice usted de este criterio? Va a depende a lo que está secretando, exocrino, endocrino, como se dijo el páncreas. No, pero por eso, ¿por qué es exocrino y por qué es endocrino? Exocrino porque secreta hormonas y endocrino porque secreta enzimas. Miren, no necesariamente. Porque las enzimas son las que liberan, o sea, como ejemplo el sudor, lo liberamos de leche materna, los endocrinos serían más, liberan todas las sanguíneas, Pero igual están liberando. pero Sino, ¿a dónde, no es cierto? Las glándulas endocrinas secretan directamente a la sangre. No necesitan conductos. En cambio, las glándulas exocrinas lo vierten a una distancia más lejana, digamos así, o lo vierten su producto hacia una luz o hacia el exterior. El páncreas, perdón, que tiene un páncreas exocrino, una porción exocrina, vierte su producto a través de conductos, o sea, conductos hacia el duodeno. En cambio, el páncreas endocrino secreta también hormonas, pero lo secreta directamente a la sangre, no necesita conductos. Perdón. Hola. Entonces, eso es la diferencia. Las exocrinas tienen conducta porque lo tienen que conducir, llevar a zonas más distantes, y las endocrinas no, porque lo vierten directamente a la sangre. Y las glándulas salivales son exocrinas. Y él dice de tipo merocrina, de acuerdo a la forma como secreta. ¿Qué significa merocrina?
Cuando esta glándula o estas células de la glándula secretan su producto y toda la célula se desintegra, forma parte de su producto de secreción, se conoce como glándulas holocrinas. En las glándulas holocrinas, la célula productora de esa secreción se destruye, se disgrega. En cambio, hay otras glándulas, las glándulas apocrinas, parte de su célula, al secretar se desintegra de tal manera que se incorpora al producto de secreción. En cambio, las glándulas merocrinas, sus células, no les pasa absolutamente nada. Secretan su producto y sus células quedan íntegras, ¿ya? Entonces, la glándula salival es una glándula exocrina de secreción merocrina. Muy bien, aquí esto es lo que vamos a ver. Ahora las glándulas, de acuerdo a su tamaño, glándulas salivales mayores, parótida, submandibular, sublingual, y las glándulas salivales menores, que están distribuidas o diseminadas por toda la mucosa oral y va a adoptar el nombre del lugar donde se encuentra. Por eso vemos ahí las labiales, palatinas, linguales, etc., etc. Sabemos que la biología o la embriogénesis de esos tipos de glándulas viene a ser lo mismo, ¿no? Las glándulas salivales menores o mayores tienen la misma forma de iniciar su crecimiento y desarrollo, pero ya después hay diferencias estructurales, ¿no? La forma como se van a organizar. Y las glándulas salivales mayores son glándulas que tienen una cápsula, ¿no? Están delimitadas por una cápsula de tejido conectivo. Y esta cápsula, este tejido conectivo de la cápsula ingresa al interior de la glándula y la va a dividir en lóbulos. Los tabiques interlobales también ingresan y me van a dividir en lóbulos. Quiere decir que las glándulas salivales mayores están organizadas en lobulillos glandulares, ¿sí? Las glándulas salivales menores no tienen una cápsula evidente, no están separadas en lóbulos, sino que se agrupan para formar conglomerados de acinos o adenómeros glandulares. Dentro del lobulillo es donde nosotros vamos a tener a los acinos, que son las que van a producir la saliva. Y también vamos a tener aquí los conductos. La glándula tiene dos porciones. La porción parenquimatosa, que es la parte funcional de la glándula, y el estroma, que no es funcional. ¿Cómo está conformada el parénquima? Por los adenómeros, ¿no? O acinos, y por los conductos. ¿Qué tipo de tejido? Esos son esos componentes, chicos, a ver. Tejido epitelial, muy bien. Las glándulas se originan del epitelio oral. ¿No? Entonces aquí tenemos los adenómeros, es parte de este parénquima, producen la saliva y quienes van a sacar la saliva al exterior son los conductos. Y tengo dos conductos intralobulillares. El conducto intercalar, que es el conducto más pequeño, y el conducto estriado, que ya lo hemos visto. Es un conducto con células acidófilas con una luz más amplia. Este es un conducto estriado, ¿no? Estos son conductos de tal manera que estos conductos más los acinos van a constituir el parénquima glandular. Muy bien. Estos conductos son secretores y excretores, pero hay otros conductos. La unión de los conductos estriados me van a formar otros conductos que van a viajar por los tabiques interlobulillares, tabiques
interlobales hasta formarme el conducto principal de la glándula. Este es el conducto principal que tiene un epitelio estratificado, igual que el epitelio de la mucosa oral. Estos conductos que viajan por los tabiques, vamos a ver que tienen o están constituidos por diferentes tipos epiteliales. ¿Ya? Lo vamos a ver entonces. Entonces, esa es la estructura, el parénquima glandular, constituido por los acinos o adenómeros, y los conductos son la parte funcional, es tejido epitelial, el estroma en la parte no funcional, constituido por tejido conectivo. Y los componentes de ese tejido conectivo es lo mismo que cualquier otro tejido conectivo. Tiene elementos celulares, tiene una matriz extracelular, donde encontramos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y fibras nerviosas. Aquí podemos ver, miren, todo esto es el estroma glandular. Tabiques interlobales, estos serán tabiques interlobiliares, porque me separan de pequeños grupos de acinos o adenómeros. Vamos a ver entonces primero el componente funcional, el parénquima glandular. Y lo primero que tenemos que reconocer son los dos tipos celulares, la célula mucosa y la célula serosa. Ambos tienen la misma morfología, como les he dicho. Pero ¿en qué va? ¿Cuál va a ser la diferencia? Su núcleo. En que la célula mucosa es ligeramente más grande que la célula serosa. Por eso es que cuando se unen, el tamaño del acino va a ser diferente. ¿Qué otra cosa? La célula mucosa no se tinciona. Miren, aquí tenemos, miren, no tincionada. ¿Por qué no se tinciona? Porque el contenido de sus gránulos, cada una de estas bolitas, son, digamos, contienen ahí ciertas moléculas. En este caso, el contenido de esos gránulos viene a ser la mucina, que es una glucoproteína, ¿no? Por eso es que no se tinciona con la hematocilina eosina. Su núcleo es aplanado y está ubicado hacia la membrana basal de esta célula o hacia el dominio basal, como lo quieran llamar. En cambio, la célula serosa sí se va a tensionar, como podemos ver aquí. ¿Por qué se tensiona? Porque posee gránulos, pero estos gránulos contienen proteínas y las proteínas sí se van a tensionar. Si esta célula va a formar saliva, entonces su secreción tiene un alto contenido de proteínas y muchas de ellas de función enzimática. ¿Qué enzimas tendrá la saliva, chicos? A ver. La amilasa, que es bastante conocida. Ahí se empieza en la cavidad oral, se empieza la digestión de los alimentos, de las macromoléculas, en este caso carbohidratos. Y esta célula mucosa va a secretar una saliva con un alto contenido de mucina, de este moco. Por eso es que la saliva mucosa es una saliva viscosa, densa, de un color blanque. Sí. Estas células entonces, hijos, se van a agrupar para formar los acinos o adenómeros glandulares. De tal manera, la forma como ellos se agrupan me van a determinar los tipos de adenómeros. Si solamente se agrupan células serosas, tendré un acino o adenómero seroso. Fácil de reconocer, porque se van a tincionar, es un adenómero tincionado, como aquí miren, coloreado. Núcleos redondos, y el adenómero también tiene una forma redondeada, pequeña, no es muy grande. ¿Ya? Si se agrupan solamente células mucosas, como estas células son más grandes, vamos a tener un acino no redondeado, sino más bien alargado,
y le dicen pues que tiene forma túbulo acinar, ¿no? Es un adenómero más alargado, no tensionado, y los núcleos, como pueden ver, están hacia el dominio basal o hacia la membrana basal de la célula. Pero pueden agruparse también ambas células, y tenemos aquí células mucosas y células serosas. Generalmente lo vemos así, pero la unión es en forma intercalada. Acino mucoso, acino seroso, acino mucoso, acino seroso. Pero se dice que por el contenido que tienen las células, ¿no? Estas células van siendo desplazadas las células serosas, y es por eso que generalmente lo vemos así. Y estas células serosas constituyen la semiluna serosa o semiluna de Januzzi, con doble Z. Semiluna de Januzzi con G, o semiluna serosa. Recuerden que estas células son epiteliales, y todo epitelio descansa sobre una membrana basal. Y aquí tenemos, miren, esta línea continua vendría a ser la membrana basal, y entre la membrana basal y las células del adenómero tenemos otro tipo celular, que son las células mioepiteliales. La característica de esta célula mioepitelial es una célula plana, pero que presenta prolongaciones. Es como un pulpito y abraza al adenómero, de tal manera que como tiene prolongaciones, tiene la propiedad de contraerse. Y al contraerse es como si exprimiera al adenómero. En consecuencia, estas células mioepiteliales lo que hacen es favorecer la secreción de estos ácidos. No es muy fácil identificarlo, sobre todo con una coloración de hematoxilina, porque podemos equivocarnos con un fibroblasto que está muy cerca a la membrana basal de la célula. Pero tenemos estas células mioepiteliales. Aquí, para reconocer un acino seroso, redondito, tensionado, núcleos redondos. Un acino mixto con células mucosas y células serosas. Aquí tenemos un acino mucoso, miren, alargados, no son más grandes. Aquí por la tensión, de repente me confundo, está tensionado, es un acino seroso, pero miremos los núcleos. Los núcleos son aplanados y hacia la periferia basal de la célula, ¿no? Por lo tanto, es un acino mucoso por los núcleos. A veces con las tensiones no están bien preparadas y se pueden tensionar. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya hemos visto las características de un componente del parénquima glandular. Aquí para ver, ¿quién? A ver, hijo. No, niña. ¿Ustedes? Katy. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué tema estamos tratando ahora en la clase? ¿Ah? ¿Y cómo está constituida la glándula salival? Mixto. ¿Qué son las glándulas salivales? ¿Cuál es su componente de las glándulas salivales? ¿Usted está en la clase o está realizando un viaje astral? Porque el hecho de estar sentada en una carpeta no significa de que estamos en clase. Físicamente sí, pero mentalmente yo estoy viajando en el espacio. Hija, por favor, estudie, piense lo que está pagando. A mí me preocupa
probablemente sus papás me dan pena. ¿Qué cosa es entonces esto? Mixto. Un amino mixto, porque aquí estoy viendo células mucosas y células serosas. ¿Qué será esto? Hongos, ¿no? Y todas estas estructuras acinoserosas. Yo les he explicado algo aquí. ¿Qué será esto? No los que he llevado ahorita a la práctica. O sea, tampoco. Dijo que no. Esto de acá. ¿Qué conductor? Excretor. Ah, no, ustedes no, pues. Conducto excretor, ¿no? Mira acá tejido conectivo que lo rodea, ¿no? Aquí tejido. Muy bien, entonces, pero sí me puede decir qué glándula será esta. Predominio de mucosa. Ya, simplemente quería que diga una glándula mixta, ¿no? Pero ¿qué es lo que está predominando? Los acinos serosos, ¿no? Entonces ya es mi glándula submandibular. Muy bien. Y veamos entonces el otro componente, que es lo que son los conductos. Y ya les he explicado, hay conductos interlobuliares y conductos interlobuliares o interlobales, ¿no? Aquí lo dice. Dentro del lobulillo tenemos dos conductos, el conducto intercalar o también pieza intercalar de Bol. Su función es secretar, pero también, antes que me olvide, sus células, aquí tengo, este es un acino. ¿Qué acino será esto? Mixto. Miren, dice claro, ¿no? Mixto, y esto será el conducto intercalar, ¿no? Se origina en el interior, en la luz de los adenómeros. Y estos conductos son los más pequeñitos. Tienen aproximadamente 5 a 6 células cúbicas. Sí, no es ¿no? una mixtura. Mira la Se célula. van a unir Uno está para abajo y esos otro en el conductos centro. intercalares y me van a formar Hacia un conducto de mayor, con hacia una el luz dominio de basal. mayor diámetro, y sus células también, miren, son cilíndricas. Este es el conducto estriado. Se unen y me van a formar conductos que viajarán en los tabiques hasta constituir el conducto principal. Por eso es que su epitelio, el epitelio del conducto excretor, va desde un epitelio simple a un epitelio estratificado, dependiendo por dónde esté transitando. Obviamente, si se encuentran los tabiques interlobuliares, ¿no? Aquí será un conducto con un epitelio simple, cilíndrico simple o pseudoestratificado, ¿no? Cuando viaja por los tabiques interlobales, ya puede ir cambiando a un epitelio estratificado. Pero no pretendamos ver como el grosor del epitelio de un petencú, no, tendrá pues 3 capas, pero ya es, o 4 capas, ya es un epitelio estratificado, ¿no? Muy bien, entonces decíamos que el conducto intercalar, chicos, la función es simplemente secretora, pero también aporta, sus células van a aportar, o sea, van a secretar proteínas a la saliva que está descubriendo por su luz, que es la saliva primaria, ¿no? Entonces aporta proteínas, pero no hay modificación en cuanto a los componentes del soluto y el solvente, no se modifica, sigue siendo saliva primaria. Y también se dice que sus células sirven para regenerar las células del acino o del conducto estriado. Recuerden que es tejido epitelial, por lo tanto está en permanente recambio. Cuando tenemos un PPQ, hemos visto claramente que sus células del estrato basal proliferaban y regeneraban a ese tejido epitelial. Pero aquí, miren, esas células cúbicas del conducto estriado pueden diferenciarse en una célula para el adenómero o en una célula para el conducto estriado, ¿sí? Muy bien. El conducto estriado, como pueden ver,
ya es un conducto con un mayor número de células, porque recuerden que se está formando por la unión de los conductos intercalares. Entonces ya tiene un mayor número de células, una luz de mayor diámetro, y las células van a ser ahora cilíndricas, de un color rosado o acidófilo. ¿Por qué de un color rosado o acidófilo? Porque en estas células del conducto estriado, hijos, ahí se produce un gran intercambio iónico, ¿no? Entre la célula y la saliva que está pasando por su luz, y entre la célula y el tejido conectivo que la circunda o que la rodea. Hay un gran intercambio iónico. Y cuando se produce así intercambio iónico, requiere de una gran cantidad de energía, o sea, ATP. Y si necesitamos ATP o esa célula necesita ATP, ¿en qué organela se produce? En las mitocondrias. Por lo tanto, esa célula tiene una gran cantidad de mitocondrias y esa organela es que le determina ese color acidófilo, ¿no?, o rosado a las células del conducto estriado. Células cilíndricas de color rosado, fácil para identificar. ¿Qué función desarrolla este conducto estriado? Excretor y secretor, o excreto-secretor o secreto-excretor, ¿no? Y también aquí la saliva se transforma de saliva primaria a saliva secundaria. ¿Por qué se produce esa transformación? Porque acabamos de decir que en estas células se produce un gran intercambio iónico, ¿no? Va a aportar iones, va a extraer iones de la saliva. Y un componente que va a aportar hacia la saliva es el bicarbonato. ¿Qué cosa es el bicarbonato? Es un buffer, ¿no? El bicarbonato es el buffer más abundante de nuestro organismo, aparte del sistema hemoglobínico, ¿no? Entonces es el más abundante. Y nuestra saliva tiene esa función buffer para poder neutralizar la acidez producto del metabolismo bacteriano, ¿no? Por eso sirve para proteger a la pieza dental. ¿Quién está aportando? Las células del conducto estriado. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esas son las funciones de este conducto estriado. Se unen y me van a formar estos conductos secretores, colectores o terminales. Es por la unión de varios conductos estriados, por eso es que la luz de este conducto es mucho más grande. Y finalmente tenemos al conducto principal. Por ejemplo, aquí, todos estos espacios en blancos es tejido conectivo. Significa que este conducto está en un tabique conectivo. Por lo tanto, este es un conducto excretor. No podemos ver bien si es una sola capa o se ve replicado por lo pequeño que está en la imagen, ¿no? Aquí para reconocer cómo reconocemos estos conductos. Aquí veremos, por ejemplo, miren, una luz pequeña, ¿cuántos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo, ¿no? 2, 4 y 6. 6 conductos, miren, células cúbicas, más pequeño que un adenómero, es conducto intercalar. Ya sabemos función secretora, que aporta proteínas a las glándulas y sirve para regenerar el adenómero o el conducto estriado. El conducto estriado, como pueden ver, citoplasma rosado, célula cilíndrica, porque va de aquí hasta acá, ¿no? Núcleos redondos. Por eso es que reconozco al conducto estriado, es más grande que un adenómero, ¿sí? Como este conducto se forma por la unión
de conductos intercalares, obviamente podemos ver conductos estriados más grandes y otros más pequeños, porque se me ocurre, si se unen dos conductos intercalares, mi conducto estriado será más pequeño que aquel conducto en el cual intervinieron 4 conductos intercalares, ¿no? Van a ir creciendo. Pero ¿cómo lo vamos a reconocer? Sobre todo este conducto estriado, porque va a estar rodeado de adenómeros. Le rodea tejido conectivo, es cierto, pero en pequeña cantidad. No olvidemos, hijos, que el tejido conectivo rodea a todas las células. ¿Por qué? Porque este tejido conectivo nutre a nuestras células. Entonces, veremos aquí poco tejido conectivo, pero rodeando de acinos o adenómeros. En cambio, el conducto excretor, la cantidad de tejido conectivo es mayor y siempre lo vamos a ver así, ¿no? Dentro de un tabique. Conducto excretor, conducto excretor. Aquí igualmente, aquí lo que vean. ¿Qué es esto de acá? No sé si pueden apreciar. ¿Qué conducto es este? Intercalar. Intercalar, miren, proviene de aquí de este adenómero. Y esto sí ya es un conducto estriado. Miren, células cilíndricas, citoplasma de color rosa. ¿Sí? Muy bien. Aquí deberían eliminar todas las letras, pero fácil para reconocer. ¿Qué es esto, Katy? ¿Qué es esto? Esto es un conducto hijita. Mire este conducto que usted me dice, miren cómo estoy circundando. ¿Usted le encuentra parecido a esto? Mire el conducto intercalar, mire la luz del conducto. Ahora, esto será un conducto. ¿Qué será eso? Un acino. ¿Pero qué tipo de acino? O adenómero es lo mismo. Mixto. ¿Cuándo era un acino mixto, hija? Creo que es ¿Qué acino será esto? ceroso. Ceroso. ¿Por qué? Porque está tincionado, porque está pintado. Un acino mucoso, Katy, no se tinciona, ya lo vamos a ver. Entonces miren el tejido conectivo que lo rodea y también los acinos o adenómeros, citoplasma rosado, célula cilíndrica, conducto estriado. Conducto estriado. No creo. Miren, las glándulas salivales mayores tienen todo un sistema de conductos, ¿no? Conductos pequeños, medianos y grandes, porque si lo vemos de afuera, como el conducto principal se va ramificando cada vez el conducto más pequeño, pero es al revés, porque los conductos se forman en los adenómeros. Conductos pequeños se van a ir uniendo y obviamente me van a dar todo un sistema ductal, ¿no? Aquí pueden ver una célula del conducto estriado, miren, ¿no? Una célula del conducto intercalar, púbica baja, y esta es una célula acinar. Muy bien, hemos visto entonces el componente parenquimatoso, acinos o adenómeros y conductos. Vamos a ver ahora cuál es el papel del estroma en la parte no funcional y que está constituido por el tejido conectivo, ¿no? Este tejido conectivo en las glándulas salivales mayores le proporciona la cápsula, los tabiques que me van a dividir a la glándula salival. En cambio, las glándulas salivales menores no tienen cápsula evidente, no están divididas, sino que se van a agrupar, ¿no?, en pequeños conglomerados o grupos de ácidos. Por lo tanto, el tejido conectivo
la función que desarrolla va a ser protección, ¿no es cierto? ¿Qué más? Nutrición. Nutrición, porque Y como sostén. esto es epitelio, esa vascular necesita nutrirse. ¿Qué más? Sostén. Sostén, ¿no es cierto? Defensa, porque en el tejido conectivo se lleva a cabo la respuesta inflamatoria, ¿no? Y los componentes de este estroma, de este tejido conectivo, es igual que otro tejido conectivo, que cualquier otro tejido conectivo. Tiene elementos celulares, fijas, transitorias, o sea, lo mismo. Los fibroblastos, los mastocitos, las células plasmáticas. A ver, hija, ¿cuál era la función de la célula plasmática? ¿Recuerda? Inmunológica. Es inmunológica. Igual que las células gigantes. Usted niña, Células plasmáticas. interviene en la inflamación, pero ¿cómo interviene? Es cierto, es una respuesta no es una célula de la Función de las células ¿Cuál era plasmáticas. la función de las células plasmáticas? Producir y secretar. Producir y secretar. ¿Qué cosa? Inmunológica. Inmunoglobulina. Los mastocitos. A ver, Grisel. La respuesta inflamatoria se crea en lo que es libera La lista es lo que nos interesa. Es por eso decimos que inicia la respuesta inflamatoria, ¿no? Y los macrófagos Fagocitan. tiene los mismos componentes celulares que cualquier otro tejido conectivo, y lo importante es que aquí encontramos los vasos sanguíneos, las fibras nerviosas, el sistema linfático. Por eso es que va a desarrollar múltiples funciones este estroma para con el epitelio. Veamos a ver cuál es su participación o su papel en la producción de saliva. ¿Qué ácido es esto, Claudia? Ácido seroso, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de saliva va a secretar? Saliva serosa. ¿Qué tipo de saliva secretará este ácido seroso? Una saliva serosa. ¿Rica en qué es la saliva serosa? Enzimas. Proteínas, Enzimas. muchas de ellas con función enzimática. Excelente. Entonces, estas células tienen que sintetizar proteínas, y para ello, ¿qué es lo que necesitan? Pero ¿qué nutrientes? Ácidos grasos. Aminoácidos. ¿Y de dónde va a obtener esos aminoácidos? Sabemos que hay proteínas exógenas, endógenas, aminoácidos que vienen de fuera, ¿no? De la hidrólisis de proteínas exógenas, aminoácidos de la hidrólisis de proteínas endógenas. Ese es el pool de proteínas bioquímicas. Aquí, ¿de dónde va a obtener aminoácidos esta célula para poder formar la saliva? A ver, Álvaro, Tejido conectivo. o perdón, usted no es Álvaro, usted es Alex, ¿cómo es? Axel, Alexis, a ver, Axel. Veremos el jueves si la anatomía si se han retirado de La la... guía es para poder utilizar. Veremos el jueves si es que se han retirado de morro. Hay algunos nuevos y otros, pero la verdad es que ellos son conocimientos previos No me acuerdo. que ya hemos recibido. Entonces, ¿de dónde De la sangre. obtendrá esos aminoácidos? De la sangre. Ya me conocen, saben que les voy a preguntar.
¿verdad? ¿Por qué no leen, aunque sea 10 minutos su teoría? Diego, me estoy olvidando de usted. ¿De dónde obtiene aminoácidos esta célula? ¿Usted ve? ¿Sí? De la Del tejido dice conectivo. capilar. ¿De qué específicamente de quién? De los vasos sanguíneos. No te estoy diciendo la sangre. Del tejido conectivo, aportar todos los elementos que necesita el Ahí dice organismo capilar enorme. para poder secretar la saliva. Capilar. Y está transportando todo esto es la sangre. ¿Quién aporta Claro, la aminoácidos? vida así de elemental y sencillo, hijo. No les pregunto nada extraordinario. Y si fuese una saliva mucosa, ¿qué es lo que va a necesitar? Igualmente, aminoácidos y va a necesitar monosacáridos, porque lo que tiene que sintetizar es una glucoproteína. Tiene elementos inorgánicos, la saliva tiene una gran cantidad de elementos inorgánicos: calcio, flúor, fósforo, sodio, potasio, etc. ¿De dónde obtiene? ¿O es que la célula puede sintetizar esos elementos inorgánicos? Aminoácidos, ¿no? ¿De dónde obtiene? A ver, hijo. Ahora, para consultar a la guía, tenemos que darle los prompts específicos, porque si no sabemos darle, no nos va a responder lo que queremos. A ver, por eso es que cuando dan el examen virtual se demora, porque mientras estén buscando una respuesta no correcta, ideal, concreta, ya pasó el tiempo. Porque no me van a decir que no consultan. No me da tiempo, pero me demora escribiendo. A ver, ¿de dónde obtienen esos elementos inorgánicos, hija? También de la sangre, pues, hijos. Ya mal estamos. Ustedes quieren determinar calcio, si están bien, si tienen cantidad normal de calcio, ¿dónde lo ven? Colesterol, fósforo, todo en la sangre, ¿no? Entonces, estos capilares que están adyacentes a este adenómero le va a proporcionar agua, igualmente el agua. Y es transportada por la sangre y le va a dar la agua a la célula, le va a dar elementos inorgánicos, moléculas orgánicas, para poder formar macromoléculas, etc. Tenemos células plasmáticas, inmunoglobulina, porque la saliva serosa, nuestra saliva, tiene anticuerpos, tiene inmunoglobulina, que es una forma de defender nuestros tejidos orales. Por eso es que intentó hacerse una vacuna en base, o con la base teórica de que teníamos inmunoglobulina, pero no salió nada. Porque la caries dental es una enfermedad multifactorial. Entonces, el papel, en resumen, es que juega el tejido conectivo con el parénquima, es proporcionarle los elementos necesarios para la formación de la saliva. Decimos no funcionar porque no participa directamente en la formación de la saliva, pero está cumpliendo un papel importante, porque si el tejido conectivo no le da esos elementos, este adenómero no va a poder formar saliva. Y en el tejido conectivo también tenemos fibras nerviosas, ¿no? Estas fibras nerviosas que forman parte del sistema nervioso autónomo, o sea, simpático y parasimpático, porque nosotros no vamos a poder controlar la función ¿Y de de las eso era glándulas del séptimo par craneal? ¿no? Por lo tanto, y estas fibras nerviosas pueden quedarse en la superficie del adenómero o pueden ingresar entre las células del adenómero. Por eso hablamos de una inervación hipolemal y una inervación epilemal, ¿no? ¿Qué papel juegan estas fibras nerviosas? Son las que van a estimular la formación de la saliva, la secreción de la saliva,
el movimiento de las proteínas, etcétera, etcétera. Y es por eso que estas células tienen receptores para este sistema nervioso autónomo. ¿Qué receptores son esas? Aferentes. Aferentes. ¿Qué receptores son? ¿Ah? Oiga, ¿ustedes con quién llevan fisiología? ¿Con quién? No son aferentes. Pues tiene un excelente profesor. No hace clase. ¿Perdón? Ya son 2 clases que no nos enseñan, doctor. ¿Cómo que no hace clase? No hice clases de 2 semanas, ¿sí? ¿Qué ha afectado? Uno por el paro y otra no pudo, no sé. Voy a hablar con él. Jale de oreja. En la madrugada me envía En la noche no más bien. Un día antes del examen. Sus videos. Es una de 3 clases. en la madrugada del mismo día. Ya, Está. oh Dios. Cuidado. No, pues, que no podemos, hijos, traten ustedes en su vida de no borrar con la mano izquierda lo que hace su mano derecha. Porque uno puede ser muy excelente, pero si hacemos algo mal, estamos borrando lo bueno que somos. Y eso no puede ser. Muy bien, vamos a continuar. ¿Y qué me quedé? ¿Qué pregunté? ¿Qué receptores tienen? Receptores colinérgicos y receptores adrenérgicos. Porque recuerden que el sistema nervioso autónomo utiliza estos dos neurotransmisores. El simpático utiliza la adrenalina y el parasimpático utiliza la acetilcolina. Por eso es que estas células tienen receptores para esos dos neurotransmisores. Pero no son receptores aferentes. ¿Sí? Muy bien, entonces ese es el papel del tejido conectivo en la formación de la célula. Muy bien, ya hemos visto el parénquima glandular y hemos visto también el estroma glandular. ¿Qué papel desarrollan? ¿Qué es lo que aportan para la síntesis de glándulas de la saliva? Entonces ahora vamos a ver las características de nuestras glándulas salivales. Y esto va a estar determinado, el tipo de glándula, por el conjunto de signos que la constituyen. Ustedes para el examen tienen que ver todo el campo. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? Solamente acinos serosos. Pero aquí tengo esto no está tensionado, pero esto no es un acino. Estos son células adiposas. Porque esa es la característica de la glándula parótida, que está constituida solamente por acinos serosos y que en su estructura tiene una gran cantidad de células adiposas. Es la glándula más grande, pero no por eso significa que vaya a secretar la mayor cantidad de saliva. Pero tenemos que tener presente algo: una saliva en reposo y una saliva estimulada. Ahí cambiamos. En reposo, la glándula parótida, a pesar de que es la más grande, sin embargo no aporta la mayor cantidad de saliva, ¿no? Aporta, se dice, un 25 o 30%. Pero cuando es estimulada sí se va a incrementar el volumen de saliva que secreta esta glándula parótida. Como está constituido por acinos serosos, su secreción entonces es una saliva serosa, significa abundante, translúcida, fluida, muy fluida y rica en proteínas, ¿no? Proteínas con función enzimática. El conducto intercalar es más grande de esta que aquí. Miren, y eso ustedes tienen mejor vista que yo.
Este es un conducto intercalar, miren la luz pequeña, su diámetro es más pequeño que un acino seroso, ¿no? En cambio aquí, nosotros vamos a conductos estriados. Aquí, un conducto excretor, ¿no? Si el conducto también lo vemos aquí, este es un tabique, sería un conducto excretor. Entonces, el conducto intercalar de la glándula peróxida es más grande en relación al resto de las glándulas. El conducto estriado, al contrario de la glándula parótida, es más corta que el conducto, perdón, que la glándula submandibular. Y el conducto excretor, quien tiene el conducto excretor más largo, es paradójico, pero lo tiene la glándula sublingual, ¿ya? Entonces, es una saliva serosa pura. Aquí, miren, ¿qué es esto? Ceros. Aquí no ceros. No. Conducto excretor. ¿Estamos de acuerdo? Estriado. Conducto estriado. Estriado. Célula cilíndrica rosada, miren. Acidófila es un conducto estriado, rodeado de adenómeros. Glándula y no me den cuenta, miren cómo yo no suelo mirar las letras, ni siquiera me enteré que estaba en parón. Debo eliminar. La idea es que ustedes vean todo el cambio. Como lo había pasado, La miércoles. No, pero el glucoso no se tinciona. Se expresó bien la sublingual. No se tinciona. Entonces, eso es una glándula No hay forma, ya saben lo que va a decir la doctora. Aquí sí tenemos, ¿no? Sin ver el nombre, pero acinos serosos en gran cantidad, acinos mucosos y acinos mixtos. ¿no? Entonces, la glándula submandibular es una glándula de tamaño mediano, ¿no? Aporta, se dice, el 60% en reposo y es una glándula mixta, pero a predominio seroso. Significa que el tipo de secreción que tiene no es fluida totalmente ni tampoco viscosa, pero sí es más fluida que viscosa, ¿verdad? Pero no es fluida como la glándula parótida. El componente básico de esta glándula parótida, de la saliva de la glándula submandibular, es proteínas y glucoproteínas. Quiere decir que también tiene enzima, ¿no? Porque hay una gran cantidad de acinos serosos, pero también va a tener mucina, que es una glucoproteína. Entonces es una saliva mixta, por favor, ¿ya? Antes que me olviden, la secreción de las glándulas salivales mayores, protobónicos, que estamos hablando de secreción, es una secreción discontinua. Solamente se va a secretar en mayor cantidad cuando hay un estímulo. Y generalmente son los estímulos sensoriales. Si vemos una comida, escuchamos sobre comida, si olemos una comida, entonces ahí se va a estimular. Y mucho más cuando escuchamos, simplemente el hecho de escuchar sobre comida. Y si no hemos almorzado, no hemos comido, vamos a empezar a salivar, ¿no? Por eso, miren, la saliva de la glándula serosa, como es totalmente fluida, va a servir para poder hidratar los alimentos, estimular a los órganos sensoriales. Por eso se dice que es una saliva de la gustación. En cambio, el de la glándula submandibular es también fluida, pero tiene moco y se le considera una saliva de la masticación. Pero la glándula sublingual, que es una glándula mixta, pero a predominio mucoso, ¿cuál es su contenido mayoritario? La mucina, el moco. Y esa saliva va a ser de la deglución. ¿Por qué? Porque ese moco va a favorecer el paso del bolo alimenticio al resto del sistema digestivo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una glándula submandibular y esto, Antonella, ¿qué estructura es? Conducto excretor.
Muy bien, ¿no? Y miren, facilísimo, hijo. Si vemos en el campo, chicos, miren, estas estructuras no tincionadas parecen nubecitas, de hecho es una glándula sublingual. Viendo el campo aparentemente como que es una glándula mucosa pura, pero no es así, ¿no? Es también una glándula mixta, sino que es una glándula a predominio de acinos muscosos. Es la glándula más pequeña, igualmente aquí, miren, ¿no? Es una glándula más pequeña, su saliva es viscosa, densa, ¿no? Rica en mucina, y es la que realmente protege a nuestros tejidos orales, pero no tanto de la glándula sublingual, sino de las glándulas salivales menores, porque las glándulas salivales menores tienen una secreción continua. Y la mayoría de las glándulas salivales menores es mucosa y mixta, pero más mucosa que mixta. Solamente hay una glándula salival menor serosa. Katy, ¿recuerda usted qué glándula es? Una glándula salival menor de tipo seroso. ¿Recuerdan cuál es? Muy bien, la glándula de Bohr. Hay dos glándulas serosas puras. Una mayor, que es la parótida, y una menor, que es la glándula de Bohr. Es la única. Después, las glándulas salivales menores son más son de tipo mucoso, ¿no? También hay mixto, pero es más mucoso. Y el producto, el volumen que secreta esta glándula es de 3 a 5 de 5 a 7%, de tal manera que el restante, 3 a 5%, esa saliva es secretada por las glándulas salivales. Ustedes no saben, o todavía no han escuchado de la fase del moco móvil, ¿ya han escuchado algo ustedes? Ya, cuando nosotros nos cepillamos, removemos una membranita que cubre a nuestros dientes. Eso la proporciona la saliva. Por eso se llama fase del moco móvil, porque supuestamente cada cierto tiempo la removemos con el cepillado. Pero si no nos cepillamos, pues ni hablar, no estamos cumpliendo eso de la fase del moco móvil. No cepillamos, eliminamos esa película adquirida, se llama, y nuevamente nuestra saliva de las glándulas salivales menores las va a cubrir, va a restablecer esa película adquirida, que protege al esmalte, pero también va a favorecer la adherencia microbiana si es que no nos cepillamos, ¿no? Por eso es que tenemos que cepillarnos cada vez que comemos, porque esa película adquirida lo hablarán, no sé, periodonta, supongo. Esta película adquirida contiene glucoproteínas y la mayoría de los receptores son glucoproteínas. Si no nos cepillamos, las bacterias van a empezar a adherirse y empezar la formación del biofilm dentario o de la placa bacteriana que llamamos, ¿no? Entonces, la mayor protección es en realidad las glándulas salivales menores. Quien ahorita está permitiendo que mis mucosas se rocen, lo que estoy hablando, es mi saliva mucosa secretada por las glándulas salivales menores. A mayor aumento, un acino mucoso, y observen aquí, esta línea media rosadita, moradita, que se llama clara, es la membrana basal, y estas son las células mioepiteliales. Muy bien, aquí una comparación, miren, célula serosa, célula mucosa por la forma del núcleo y el color que le están dando. Entonces es una glándula formada solamente por células serosas, por lo tanto es la parótida. Esto es una mixta, pero predomina célula serosa, será la submandibular. Otra mixta, predomina
Las células mucosas serán Sublingual. entonces la sublingual. Observemos el conducto estriado más largo que el conducto estriado. Corríjame, chicos, conducto Intercalar. más largo en la parótida que en el resto de la glándula. Pero su conducto estriado más pequeño que la glándula Submandibular. estriado de la glándula submandibular. Y miren, su conducto paradójico, ¿no? Es la glándula más larga, es la que está más profundamente, sin embargo, su conducto excretor es más corto en relación a la sublingual, ¿no? En este caso, la glándula sublingual tiene conducto excretor mucho más largo que el resto de las glándulas saliva. ¿Sí? Muy bien. Hemos dicho que la saliva se transforma de saliva primaria a saliva secundaria, donde en el conducto estriado. Esto es un ácido seroso, muy bien, ácido seroso, y aquí se va a formar la saliva primaria. Quien secreta esta saliva primaria es el conducto intercalar. Pero la saliva primaria, todo fluido, ustedes saben por bioquímica, que todo fluido corporal se compara con la sangre. La sangre es el fluido que sirve para comparar el resto de los fluidos. ¿Por qué? Porque la sangre está transportando dos. Y en este caso, la saliva primaria es una saliva isotónica o ligeramente hipertónica. Significa que tiene más soluto que el plasma o que la sangre. Pero con respecto al potasio, o sea, en la saliva puede haber más potasio que en la sangre. Esa es la saliva primaria. Cuando pasa por el conducto intercalar, aquí se agrega proteínas, pero eso no está cambiando a la saliva, no cambia la proporción soluto-solvente. Pero cuando llega al conducto estriado, miren cómo se modifica. Estas microvellosidades en el dominio basal y en el dominio apical, lo que da hacia la luz, me indica el gran intercambio de iones que se produce en esta célula. De tal manera que esta célula del conducto estriado va a extraer iones de la saliva, por eso tiene esta microvellosidad. ¿Qué es lo que reabsorbe? Sodio. Y si sale sodio, ¿quién sale? Potasio. El agua, ¿no? Y para compensar la carga eléctrica sale también el cloro. Entonces está resolviendo sodio, está resolviendo cloro y también está saliendo agua. Por eso es que se transforma de una saliva primaria a una saliva secundaria. Y la saliva secundaria es una saliva hipotónica, ¿sí? Pero la célula vierte hacia la saliva, ya hemos mencionado, el bicarbonato y también potasio. A ver, acá está. Potasio y bicarbonato hacia la saliva. Entonces, por eso es que aquí se transforma en una saliva secundaria y es así como pasa al conducto excretor donde no hay cambios en realidad. Sigue siendo una saliva hipotónica, ¿no? Vamos a tener una menor concentración de sodio y cloro, pero hay una mayor concentración de potasio porque la célula del conducto estriado está vertiendo, está liberando potasio hacia la saliva. De tal manera que la saliva, cuando llega a la cavidad oral, es una saliva hipotónica. ¿Está claro? Entonces, a eso se refiere con la transformación de la saliva que se lleva a cabo en el conducto estriado. Estas son las características normales de las glándulas salivales.
pero puede haber alteraciones que se pueden haber producido durante su formación embrionaria, o sea, durante su embriogénesis, ¿Es un o síntoma o una después, patología? ¿no? Por causas No. ambientales. Porque O es un también signo. forma Porque la parte patología de es el una síndrome característica de síndrome. Sjögren. Y Ese es el tendremos signo. nosotros aquí la serostomía. Síntoma, Sí, ¿no? Porque el signo es lo que, y lo que refiere el paciente es el síntoma. sí. Es un síntoma. Y lo que refiere el paciente es que siente Sé que está. La serostomía, que es disminución de la Saliva. saliva. Y eso puede ser consecuencia Del de síndrome. exposiciones a las lesiones, ¿no? Sí. Con las, por ejemplo, los pacientes que tienen casos que son expuestos a las lesiones, ellos tienen ese problema. O puede ser también consecuencia por medicamentos. Pero Ese es tu hay problema, ¿no? también ciertos síndromes, como es el Sjögren. síndrome de Sjögren, ¿no es cierto? En la cual no solamente la glándula Destruye la salival glándula. está comprometida. lagrimales. Claro, las glándulas lacrimales, las glándulas sudoríparas. Las destruye, ¿no? ¿no? Entonces, Es una mayoría. es un conjunto, por eso es un síndrome de Sjögren. Y tenemos aquí la cialorrea, que es la producción, una mayor producción de saliva, ¿no? Y esto puede, por ejemplo, Fármaco, puede ¿no? haber es normal en los niños, en los bebitos, ¿no? Ellos sí paran variando porque se están estimulando. Y cuando, por ejemplo, le está erupcionando los dientecitos, igualmente están secretando mayor cantidad de saliva. Pero no es normal en una persona adulta, ¿no? Y, por ejemplo, en el síndrome de Down, pero también va a depender de la expresión del Down. ¿A qué me refiero con expresión? Si es un síndrome muy grave, medianamente grave o muy leve. Los síndromes de Down, los que tienen síndrome de Down de expresión leve, miren, son pacientes que se reconoce que tiene Down por los ojitos, la forma de la cara, ¿no? Pero después cognitivamente puede ser fácilmente incluido en la sociedad. Pero los de expresión grave, si son niños, pues que cognitivamente están, vamos a terminar, están disminuidos, ¿no? Y ellos generalmente presentan macroglosia, alteraciones dentarias y también aumento en el flujo salival. Están variando permanentemente estos niños, ¿no? Y tenemos aquí también oclusión o daño del conducto. Sabemos nosotros que las glándulas salivales menores también sus conductos pueden ser dañados y tenemos quistes de represión, pero pequeños, llamados mucoceles. Pero en este caso, miren, la glándula por estar en el piso de boca es el más afectado. Ustedes al tratar, ¿no? Al hacer un tratamiento se les Eso fue puede en la ir el pregunta de virus examen. mental Yo le y puse pueden de- cortar inclusive esta glándula. Porque dijo que en adultos, pero no sé por qué salivales. patológico. Y este producto, a ver, guardemos silencio, este quiste de retención que es más grande, llamada rápida, puede estar comprometida también por bacterias o por virus, ¿no? Y la más frecuente, este problema viral, viene a ser la parotiditis, ¿no? Que no solamente se afecta a la parótida, puede ser la submandibular, la sublingual, que es mucho más agresivo, ¿no? Entonces, no es una enfermedad que tenga cura, lo que se da son tratamientos paliativos para disminuir sus signos, la sintomatología que producen. Pero el paciente debe tener reposo, debe tener cierto cuidado, porque una parotiditis puede conllevar a una pancreatitis, a una encefalitis. Entonces hay que tener cuidado y ¿cómo se llama? Problemas a nivel del testículo. Un paciente, si hay un niño, o sea, ustedes que son ya mayores, no les ha dado nunca una parotiditis, hay que tener cuidado si algún niño se enferma, está con parotiditis, porque es mucho más peligroso que una persona mayor que tenga parotiditis pueda hacer estas secuelas, ¿no? Pueden causar
Estábamos en el niño y de la nada dijo de adultos. Porque afecta al destino. Y con esto hemos terminado. Creo que no sé si hay clases ahí, pero tengo que ir corriendo a San Marcos, así que la próxima semana avanzaremos más. Hasta acá entra la teoría. Y en práctica tampoco entra esmalte. Pero esmalte se da falta.